Buenas noches. Agradezco el poder estar aquí y poder compartir con ustedes lo aprendido en el Congreso Panamericano. Bueno, antes de hablar propiamente del ROP, me gustaría decirles que fui a una charla que me pareció súper interesante, que era la judicialización de la medicina. En esa charla pude apreciar algunas cosas básicas. Bueno, el doctor que se encargó de esta charla nos hizo saber cómo estaban más o menos los problemas judiciales en Argentina. Y aquí, en este cuadro, en el cual mostraba el ranking de sus especialidades en reclamos, podemos observar lo siguiente, que a la cabeza los principales reclamos están en las cataratas, ya sean cataratas de niños o cataratas en adultos. Y bueno, como observamos, la pediatría y el estrabismo están muy por debajo. Esto hizo que sonriéramos un poquito los pediatras y nos sintiéramos un poquito más tranquilos. Sin embargo, en este cuadro pasa todo lo contrario. Cuando ya hablamos acerca de pago de daños, de cualquier cosa que pudiera salirnos un poquito mal en nuestro tratamiento, ya sea clínico o quirúrgico con los niños, nosotros encabezábamos todas las encuestas. Y los daños que teníamos que pagar nos iban a seguir por muy largo tiempo. Entonces esto hizo que paráramos un poquito más las orejitas, los pediatras, y estuviéramos al tanto de la charla. A ver, algunos datos importantes. 1 de cada 5 médicos afronta una demanda. Entre el 2 y el 4% de estas demandas son oftalmológicas. En los últimos 10 años se han incrementado las demandas 10 veces. Y en el caso pediátrico, propiamente dicho, las demandas nos han aumentado, sobre todo por los casos de ROP. Esto hace y nos llama la atención para que cada día tengamos más en cuenta y evaluemos mejor nuestros pacientes pequeños. Ahora sí, vamos al ROP propiamente dicho. Dentro de todos los factores de riesgo de ROP que ya están conocidos, ya sea de los del niño como de los de la madre, ya han sido ampliamente estudiados y se conocen bien. Ahora, en el caso del oxígeno, que es lo que más se ha estudiado, ya sea en la población europea como en la latinoamericana, se ha llegado al consenso de que podemos controlar el ROP severo controlando el oxígeno desde el nacimiento y utilizando un pulsoxímetro en los niños. Ahora bien, no solo importa el fondo, sino también importa la forma en la cual nosotros controlamos el oxígeno. ¿Por qué? Porque se ha visto que en la población europea y norteamericana este control ha sido mayor, ya que controlan dos pasos, desde la entrega del oxígeno al 100% a través del mezclador y el humidificador calentador. En el caso de Latinoamérica y específicamente en el caso de nuestro país, estos dos puntos no están controlados. Y estos dos puntos no controlados limitan ya sea el porcentaje de oxígeno que entregamos al niño como el fío que utilizamos en el mismo. Otro tema importante que se trató es el uso de la angiofluorescenografía en el caso de ROP. Lo que ya se conoce es que el 80% de casos con ROP regresionan. Del 10 al 15% progresan a enfermedad no plus, mientras que del 5 al 10% progresan a enfermedad plus. ¿En qué nos sirve la angiofluorescenografía? Nos sirve en el diagnóstico de las etapas tempranas. ¿Por qué? Porque hay un aumento en el diagnóstico que va del 23 al 48% de los casos. Como es una terapia que recién se está aplicando, todavía no existe una estandarización para el uso de la misma. Pero lo que ya se usa en los estudios y lo que ya se sabe es que primero, la línea siempre se va a marcar. Segundo, se van a observar vasos en candelabro cercanos a la línea ROP con salida del fluido en esa zona. Y tercero, por anatomía ya se sabe que la mácula tiene una velocidad diferente de vascularización. Puntualmente, ¿en qué nos va a servir la angiofluorescenografía? Nos va a servir para hacer el diagnóstico y la diferenciación entre un ROP de tipo 1 versus un paciente que tenga una enfermedad cardíaca que genera un éxtasis. ¿Cómo así? Ya, primero veamos una angiofluorescenografía de un paciente neonato normal, sin ninguna enfermedad. Como se ve, no tenemos ninguna línea y los vasos no tienen las dos características básicas, que son la tortuosidad y el engrosamiento. En una angiofluorescenografía con ROP vemos lo siguiente. Primero vemos la presencia de la línea, que está marcada ya con la fluoresceína. Gracias, doctor. Y segundo, podemos ver el engrosamiento y la tortuosidad vascular.
en el caso de ROP. En el ROP lo que ya se conoce es que tanto las arterias como las venas son dilatadas y tortuosas. Sin embargo, la tortuosidad y la dilatación va a ser mayor en la parte venosa que en la parte arterial. Entonces, en el caso ROP, vemos las arterias que están más delgadas que las venas, y vemos las venas que son más dilatadas y tortuosas. Mientras que en una enfermedad cardíaca, en la que hay mayor éstasis, podemos ver que hay mayor cantidad de arterias y venas dilatadas y tortuosas. Es decir, que el cuadro es más agresivo y es más severo. Y bueno, acá podemos hacer un contraste entre lo que es la parte ROP y lo que es la parte con enfermedad cardíaca. Por ejemplo, una persistencia del ductus arterioso. En el caso ROP, vemos la arteria, que como las venas y las arterias que no son tan tortuosas, pero llegando aquí a la línea ROP podemos ver la dilatación de los vasos en forma de candelabro. Y además podemos ver la salida de la freseína. Mientras que en el caso de la enfermedad cardíaca, todos los vasos presentan una mayor tortuosidad. También se habló un poco acerca del uso del láser y los anti-VEGF en ROP. Lo que se concluyó y lo que se dijo desde el inicio hasta el final es que el láser continúa siendo hasta el día de hoy el gold estándar en el tratamiento de ROP. ¿Cuál es la parte negativa, entre comillas, de utilizar el láser? Primero, que se generan diferentes vicios de refracción. Los más conocidos son la miopía, pero los vicios de refracción pueden ser también hipermetrópicos. Es decir, que se puede ir desde un valor desde -8 hasta +8. Y lo segundo es que hay una reducción marcada del campo visual. También se hizo hincapié en que solo se debe tratar el paciente que presenta neovascularización, no así las hemorragias, porque se mostraron estudios en los cuales habían niños en los cuales se había tratado la presencia solamente de focos hemorrágicos, más no de neovasos, y estos no presentaban un buen pronóstico a la larga. Ahora vamos a los anti-VEGF. Los anti-VEGF, que han sido ampliamente estudiados, presentan factores positivos como factores negativos. Dentro de los positivos tenemos que hay menos cantidad de errores refractivos. No existen áreas de tracción macular y además no hay disminución del campo visual. Mientras que dentro de los factores negativos tenemos, primero, al ser un procedimiento invasivo, la generación de endoftalmitis y cataratas. Segundo, hay mayor compromiso sistémico en diferentes órganos. Y por último, al aplicar un anti-VEGF tenemos que tener mayor control en el paciente, es decir, tenemos que llevar un control más frecuente y más prolongado del niño. En el caso de la recurrencia de neovascularización, cuando se aplicó láser a los niños, la tasa de neovascularización fue del 6%, el porcentaje, mientras que en el caso de los anti-VEGF el porcentaje de neovascularización era mayor, llegando hasta un 27%. Y cuando se presenta una neovascularización, el tratamiento de elección es el láser. ¿Cuándo es el momento ideal para tratar a un niño? Si usamos un anti-VEGF, el momento ideal es a la semana 35, mientras que si usamos el láser, la semana ideal va a ser a partir de la semana 37. Menos de las 36 semanas no está recomendado el tratamiento. ¿Por qué? Porque hay un mayor riesgo de complicaciones. ¿Qué más? En el caso de que utilicemos un anti-VEGF, el seguimiento debe ser más prolongado, como ya se dijo, y en promedio debe ser hasta la semana 80. Si bien es cierto que ya se están usando en bastantes estudios los anti-VEGF, hasta la actualidad no hay datos suficientes que nos demuestren los efectos sistémicos del mismo. También debemos recordar que si bien es cierto que el anti-VEGF es el más estudiado de todos, existen aproximadamente más de 30 factores que promueven la angiogénesis. Entonces, solamente estamos limitando uno al utilizar los anti-VEGF, nada más, y en sí no estamos dando todo el tratamiento adecuado. En diferentes estudios que se han realizado, se ha visto que el emplear el ranibizumab genera mayor recurrencia de neovascularización en contra del bevacizumab. Además, también se ha visto que la dosis de los anti-VEGF es menor. Si colocamos un anti-VEGF en una dosis que es menor a la ideal, la
probabilidad de la recurrencia va a aumentar aproximadamente en un 6%. Y teniendo en cuenta que generalmente la dosis de anti-VEGF que aplicamos es la mitad de la dosis que empleamos en los adultos. Y bueno, actualmente ¿qué tenemos? Tenemos los tratamientos combinados. Utilizamos ambos, ya sea el láser y los anti-VEGF. ¿Y cuál es el consenso actual que se maneja? Para los ROP de zona 1, que son los más agresivos y los que generan aproximadamente un 15% de ceguera, se emplea los anti-VEGF. Cuando este ROP regresione y llegue a la zona 2 es cuando empezamos a tratarlo ya con láser. En el caso del ROP zona 3, el tratamiento es fijo y no hay discusión, es con láser. El problema entonces vendría en el ROP de zona 2. Y según los estudios diferentes que mostraron en el Congreso, se sigue prefiriendo la terapia láser. ¿Por qué? Porque a pesar de que ya existen estudios, estos todavía no son significativos para el uso de los anti-VEGF. Y bueno, en el caso del ROP grado 4, hay dos tendencias. El láser más la vitrectomía, que es el tratamiento que se usa actualmente, seguido de los anti-VEGF. Es decir, que son dos los tratamientos. Por último, también se expuso acerca del uso de la cirugía en ROP. Primero, la cirugía en ROP no es tan usada actualmente. Son pocos los cirujanos que digamos que se atreven a entrar a estos casos. En el caso de la cirugía, lo que se utiliza es la vitrectomía vía pars plana. Y la cirugía está dirigida solamente a retirar las tracciones, nada más. Por ende, solamente se realiza a nivel del vítreo central, no de la periferia. Se utilizan trocores muy pequeños, haciendo una vitrectomía más o menos con 25, por lo cual no es necesario realizar suturas de la misma. Y además se utiliza como coadyuvante los anti-VEGF preoperatorios. Como esta cirugía va a causar una gran cantidad de inflamación en el niño, es necesario el uso de la triamcinolona subtenoniana. ¿Y cómo se hace? En el caso de los pacientes que tengan ROP grado 4A, se utiliza los anti-VEGF más la colocación de láser en 360 grados. En el caso de los ROP grado 5, se hace la vitrectomía y también se colocan los anti-VEGF. Y lo que se ha visto es que en el caso de los grados 4, ya sea A y B, se obtiene un 100% de éxito anatómico, mientras que en el caso de los grados 5 solamente se logra obtener un 20% de éxito anatómico. Por último, algo importante que dijo la doctora que expuso este tema, que trabaja en el Bascom Palmer, es lo siguiente: que ella en un inicio empezó a tratar a todos los ROP grado 5, no quitándoles la oportunidad a los niños. Sin embargo, después, en su seguimiento, después de años, se dio cuenta de que todas las retinas se habían caído y se sintió frustrada. Por ende, dejó de lado de hacer la cirugía. Pero en un control más a la larga, se dio cuenta que, si bien es cierto, la retina estaba caída, estos niños tenían capacidad de ver un poquito, veían percepción de luz nada más, y que esa percepción de luz les ayudaba demasiado en su vida cotidiana, puesto que les permitía diferenciar entre el día y en la noche, y les permitía, por ejemplo, aproximarse cuando se abría una puerta y entraba la luz. Por ende, actualmente se considera que en el grado 5 solo se opera un ojo y lo que se busca es lograr nada más la percepción de luz del niño, pero que esta percepción de luz para un niño que está en su desarrollo es demasiado, recordando de que el 80% del desarrollo de un niño es visual. Gracias. Quería felicitar a la doctora Jacqueline Mendoza, comentarle que ella fue presidente del Instituto Nacional de Oftalmología y hizo su fellow por medio de la Universidad San Marcos en el Instituto Nacional de Salud. Tenemos una nueva oftalmóloga pediatra que terminó el año pasado, ¿verdad? Sí, doctor. Si tuvieran alguna pregunta. Este año. Este año. Al final. Parece más largo. Yo mismo voy a invitar. Ya. Gracias. Al final, ya.